Señor, tener un tiempo de oración. Es el momento de encontrarnos con la meditación de la palabra del Señor. He estado pidiéndole al Señor sobre una palabra para este día y creo que encontré un texto maravilloso en el cual podemos meditar y tiene como título este mensaje: las encrucijadas de la vida. Creo que todos en la vida nos encontramos en escenarios donde tenemos que tomar decisiones y nuestra vida literalmente es un camino que los rumbos lo determinan las decisiones que tomemos. Dios nos dejó en nosotros un libre albedrío, que es la autonomía para tomar decisiones frente a nuestra vida. Pero qué bueno que en estas decisiones podamos buscar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Permítame comenzar con una historia de un predicador que fue capellán para el Senado de los Estados Unidos en 1946, de 1946 hasta su muerte, Peter Marshall. Este hombre contaba una historia de una historia que se hizo famosa en el Medio Oriente, especialmente en Irak, de un mercader que tenía un siervo, un funcionario que trabajaba con él, y que estando un día en Bagdad, mandó a aquel funcionario a ir al mercado a comprar algunas cosas. Pero después de unos cuantos minutos regresa aquel funcionario pálido, asustado, y le dice a aquel mercader que ha tenido un encuentro con un personaje siniestro, con un personaje todo vestido de negro y que era la muerte misma encarnada, y que él se ha venido corriendo y que le pide el favor a él, que es su jefe, que le preste un caballo para él irse a una ciudad cercana que se llamaba Samara, para así huir de la presencia de la muerte. El mercader, sorprendido un poco por lo que el funcionario le estaba contando, le permitió que se fuera, y horas después el mercader tenía que ir al mercado de Bagdad para ir a comprar algunas cosas, y se encuentra con este mismo personaje, con la muerte. Y el mercader le dice: ¿por qué asustaste a mi siervo? ¿Por qué asustaste a aquel funcionario que se encontró contigo en este mercado? Y la muerte le contesta lo siguiente: es que me sorprendió verlo aquí hoy en Bagdad, porque tengo una cita con él esta noche en Samara. Nadie puede huir de la muerte. Sé que una de las cosas por las cuales nos cuidamos es el peligro a morir. Pero el que tiene un miedo constante a la muerte no puede disfrutar de lo que es la vida. Significa que para tener una visión correcta de la vida, nosotros necesitamos entender que la muerte es parte de ella. Si no pensamos que en la muerte, no estamos listos para la vida. Sé que una de las formas que tomamos en nuestra vida es hacer un proceso de negación, pero la muerte es una realidad. Todos nosotros, un día, usted y yo, tendremos que enfrentarnos a este escenario. Pero la Biblia nos da algunas esperanzas muy importantes. Y no podemos marcar nuestra vida por el temor a la muerte, sino por el diseño de Dios para nosotros. Jesús, hablando acerca de la vida y de la muerte y de lo que es el verdadero significado de la vida y de la eternidad, nos presenta tres encrucijadas que todo ser humano tiene que enfrentar en su transitar, en su existencia, si fuera la palabra más adecuada. Y está en el Evangelio según San Lucas capítulo 16, y es acerca de la historia de Rico y Lázaro. Y al acercarme a ese texto que está en Lucas capítulo 16, versículo 19, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían a la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora aquí es consolado aquí y tú atormentado. Ok, este pasaje es maravilloso porque lo primero que tenemos que pensar frente a este texto es que no es una parábola, es una historia, es Jesús contando una historia. Las parábolas tienen otras dimensiones, otras dinámicas. Jamás en las parábolas Jesús usó nombres de personas. En esta parábola sí se identifican a las personas. Posiblemente muchos piensan que algunos oyentes habían escuchado la historia de ambos, de Lázaro y el rico, y sabía quién era el rico. Sin embargo, Jesús en su amor guarda la identidad del rico, respetando por su destino, a causa de dónde estaba en ese momento, en el lugar de tormento. Y revela la identidad del pobre, de Lázaro, de la persona que está sufriendo. Ahora, aquí en este pasaje vemos las tres encrucijadas de nuestra existencia, La primera le ha llamado la encrucijada de la vida. La encrucijada de la vida. Significa que hay un contraste entre la vida del rico y la vida de Lázaro. Hay un contraste, hay dos formas de vida. La forma del rico en una forma de vida totalmente despreocupada de la eternidad, de su existencia, solamente viviendo con la inmediatez de lo que podía disfrutar en su presente. Y tenía mucho dinero, le había ido bien, tal vez era el fruto de una buena profesión, un buen comerciante, un buen empresario, y podría decirse que podía disfrutar de aquello que él había construido. Y esta encrucijada lo lleva a pensar qué hacía con lo que había conseguido. Y aparece en esa encrucijada de la vida un personaje llamado Lázaro, que no solamente era pobre, o sea, no tenía recursos, no tenía trabajo, vivía de la mendicidad, sino que también era un hombre enfermo. La Biblia dice que Jesús está expresando que tenían llagas y venían los perros a lamer las llagas. O sea, no podía ni siquiera defenderse de los animales. Y estaba a la puerta y esperaba que cuando el rico terminaba sus fiestas, entonces pudiera comer de las sobras que los demás dejaban. Esta es una historia de vida terrible comparada con la otra. Muchas personas piensan que ser bendecido por Dios es tener mucho dinero, tener riquezas, o tener gloria, o tener que le vaya bien en las acciones que tiene en su vida profesional. Pero Jesús nos está hablando acerca de esto. Está diciendo que el rico jamás se preocupó y se hizo la pregunta: ¿qué hago con lo que tengo? ¿Cómo es posible que el rico no pudiera darse cuenta que en la puerta de su casa o a las afueras de la puerta de su casa había una persona con necesidad? ¿Cuál es nuestra reacción cuando vemos a alguien necesitado? ¿Somos como el rico, que ya no nos importa, que no nos duele, que no sentimos nada? ¿O somos generosos para poder decir: tengo una responsabilidad, por cuanto Dios me ha bendecido, soy responsable de bendecir a otros? La responsabilidad de Lázaro, que estaba allí, también era responsabilidad del rico. El rico hubiera podido cambiar la historia de Lázaro. Si bien no hubiera una sanidad para su enfermedad, por lo menos darle una mejor calidad de vida. Pero el rico nunca pensó en la eternidad. Nunca pensó que algún día tendría que darle cuenta a Dios acerca de lo que él había tenido en esta tierra. Y así muchos viven esta vida sin pensar en su eternidad. Viven solamente meditando que en esta vida simplemente es importante que todo vaya bien. Y algunos hasta oran para que esta pandemia finalice, porque quieren continuar con su mismo estilo de vida. Y sí, todos nosotros
volvemos al mismo estilo de vida que llevábamos antes y no hacemos cambios significativos en lo que es importante para nosotros, entonces habremos perdido una gran oportunidad, una oportunidad única de cambiar nuestra historia. Ahora, el pobre, en la vida del pobre, las riquezas no eran una opción para él, no era una bendición, pero él entendía que la vida es más que eso. Por eso, aunque tenía una condición de pobreza, jamás se menciona que Lázaro, que estaba en esta condición, tuviera una actitud rebelde ante Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? Muchas veces cuando nos suceden cosas que nos son contrarias, tenemos la osadía de reclamarle a Dios, de decirle: Dios, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué aquello? Y creo que necesitamos tener un pensamiento de existencia eterno. No es, alguien dijo, no es por qué, es para qué. Cuando nosotros estamos enfrentando circunstancias adversas, Señor, gracias porque aún en medio de esta adversidad, tú me vas a bendecir. Y la bendición no es salir solamente de la adversidad, la bendición es aprender en medio de esa situación. Pero sucede algo, y es que la vida se acaba. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de vida en esta tierra? Solo Dios lo sabe. Algunos que hemos vivido un poquito más de tiempo, hemos tenido que despedir amigos. Muchos de los compañeros y amigos de mi juventud, algunos de ellos murieron prematuramente, 16, 15 años, y tuvimos que enterrarlos. Solo su periodo de vida sobre esta tierra fue demasiado corto. Otros aún han vivido más. Otros tuvimos que enterrar a nuestros padres siendo aún más jóvenes. Mi padre murió cuando él tenía 31 años. Hoy yo tengo 47 años, he vivido más de lo que vivió mi padre sobre esta tierra. Así que la vida tiene un inicio, pero también tiene un final. Y el final no significa terminar. El final significa continuar en la existencia. Entonces la primera encrucijada es la vida, la segunda encrucijada es la muerte. La muerte. La Biblia dice que ambos murieron. Ambos murieron. Significa que ambos tuvieron que enfrentar a este enemigo. Tuvieron que enfrentarse a esta adversidad. Yo no sé usted, pero cuando yo pienso en la muerte, le pido al Señor que cuando llegue ese momento no me dejes cruzar el umbral de la muerte solo, que esté con Él, que Él llegue antes en esa transición. Porque la muerte genera temor. Temor hacia qué pasará, hacia lo desconocido, hacia la eternidad. La muerte es separación. Ambos murieron. Y cuando dice la Biblia, el rico fue sepultado, mas Lázaro el mendigo fue llevado al lugar que es llamado el seno de Abraham. El seno de Abraham es el lugar llamado paraíso o lugar de descanso. Jesús está hablando que en el Hades, que es una figura griega que habla acerca del lugar donde van los muertos, hay dos lugares. Uno, el lugar de tormentos, y el otro, el seno de Abraham o paraíso. Y allí estaban cada persona que antes que nuestro Señor Jesús muriera y resucitara, iban allí todas las personas, tanto que temían a Dios y que no temían a Dios. Uno iba a un lugar de tormentos y el otro al lugar del seno de Abraham o paraíso. Y esos dos lugares lo divide una gran cima. Esa cima es un abismo, no es una montaña, sino un abismo. Una gran cima los separa. Ahora, hay un tormento y hay un lugar de descanso. El lugar de tormento jamás fue creado por Dios para el ser humano. Dios creó al ser humano para que estemos con Él. El lugar de tormento es la decisión que toma el hombre de vivir sin Dios. Después de la muerte, no hay más opción de buscar al Señor. O sea que las determinaciones que tomemos ahora van a afectar nuestra existencia en la eternidad. Yo estoy hablando de personas aquí que tal vez han tenido una buena vida, han sido trabajadores, son empresarios, pero tal vez están dedicando demasiado tiempo y esfuerzo de su vida en lo temporal y no en lo eterno. Tal vez en este momento tengas que hacer un alto en tu camino y decir: ¿será que lo que tengo
¿Qué estoy usando para lo que tengo para bendecir a otros? Tal vez lo haces, tal vez das al pobre, tal vez ayudas al necesitado. ¿Y qué de tu relación con Dios? ¿Qué de tu eternidad? ¿Dónde pasaremos nuestra eternidad? Tenemos que estar conectados con el cielo. Así que la muerte es una encrucijada de la vida, no es el final. Puedo vivir mi vida en esta tierra en los años que Dios me dé, pero algún día esta encrucijada de la vida terminará y terminará con la muerte. Y ahora viene la tercera encrucijada. No solamente la encrucijada de la vida, no solamente la encrucijada de la muerte, sino que ahora la encrucijada de la eternidad. La eternidad. Y cuando pensamos en la eternidad, tenemos que pensar en que Dios nos dio un alma que es fruto del soplo de Él sobre nuestra vida. En la eternidad hay un destino. Algunas personas decían, es que lo que vivimos en esta vida, este debe ser el infierno y que solamente después de aquí, entonces vendrá el cielo. Que Dios es injusto si después de aquí nos lleva al infierno. El cielo existe y el infierno también. No busco a Dios por el temor al infierno, no. Busco a Dios por el amor que le tengo porque quiero estar con Él en el cielo. Pero quiera creerlo o no, puedes pensar lo que está diciendo este predicador no es correcto. Hay una entrevista que hay en las redes sociales de un pastor y una periodista que está haciéndole una pregunta acerca de la verdad, si existe el infierno, el cielo y todo lo demás. Y este predicador le contesta de la siguiente manera. Le dice, bueno, si tú no crees en la eternidad, en el cielo, en el infierno, y yo sí creo, pero ambos morimos, y esto no es verdad ni el cielo ni el infierno, pues tú no perdiste nada y yo no perdí nada. Pero si después de la muerte existe el cielo y el infierno, tú lo perdiste todo y yo lo gané todo. La Biblia habla acerca de eso. Esto no es un asunto que lo inventó un hombre. Es un asunto que Dios lo plasmó para que nosotros tuviéramos un entendimiento acerca de la eternidad. Pero no lo plasmó para tener temor, nos plasmó para decirnos en un acto de amor, no quiero que ninguno perezca, no quiero que ninguno se pierda, yo quiero que todos procedan al arrepentimiento, yo quiero que todos se vuelvan a mí. Por eso Jesús vino y murió, tomó nuestro lugar en la cruz, sufrió nuestros dolores, llevó todos nuestros pecados. Yo pido al Espíritu Santo que hoy te convenza de una manera especial, que si ha sido duro para creer en Dios, para abrazar la palabra, hoy el Espíritu Santo venga sobre tu vida y quiebre todo corazón duro. Si has sido un creyente que ha estado viviendo en una doble vida, hoy es el momento que tomes decisiones, decir, me voy a consagrar a Dios, hoy no voy a permitir más este estilo de vida en mí, porque quiero pasar una eternidad con el Señor. El cielo es todo para nosotros. El cielo es todo para nosotros. Hay diferentes experiencias que hemos escuchado. Hay películas, El cielo sí existe, y otras que nos hablan acerca de la eternidad. Pero quiero mostrarle esto. En el seno de Abraham, Lázaro era consolado. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús vino y se hizo hombre como nosotros, murió en la cruz y resucitó? Llevó cautiva la cautividad. Ahora el apóstol Pablo en sus cartas dice, no sé si morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Parece que ese seno de Abraham, lugar de descanso, fue transportado al cielo, al tercer cielo, a un lugar en la presencia de Dios. Por eso alguien que muere hoy va y está con Cristo, va al tercer cielo, al lugar que Dios ha preparado para esperar la resurrección. Sé que quisiéramos escuchar una palabra que nos hable, pastor, ¿cómo puedo superar la crisis? ¿Cómo vencer el coronavirus? ¿Cómo salir de esta situación económica? Y yo creo que Dios te dará la solución para las cosas que tiene esta semana. Pero piensa en la eternidad, piensa en tu existencia, no solamente como las necesidades que hoy tienes. Porque tal vez te enfrentes a un problema, quebraste, tuviste que cerrar cosas, tuviste que recogerte, mermar tus gastos, perdiste el trabajo y piensas que tu vida se acabó y no se ha acabado. En esta encrucijada de la vida continúa. Dios, no hay un punto final ahora. Hay una coma que se coloca para
que continúes escribiendo. Sé que todos entendemos que las comas son los descansos en la lectura que nos permiten respirar y continuar. Tal vez lo que estamos viviendo ahora es una coma que parece más un punto y coma para seguir escribiendo nuestra historia. Pero todavía hay una historia, igual que la del rico, igual que la de Lázaro, que usted y yo tomamos la decisión de qué historia vamos a escribir. Si podemos usar nuestras limitaciones, no para quejarnos y echarle la culpa a otros, que lo que estoy viviendo es culpa del gobierno, es culpa de mi papá, culpa de mi mamá, porque hay personas que viven echándole la culpa a otros de sus miserias. Y eso nunca los dejará cumplir el propósito de Dios. Pero si te sacudes de eso y puedes decir, me pueden echar tierra, pero yo me sacudo, ¿no? Como la historia de aquel hombre que encuentra a su caballo que ha caído en un pozo y no tiene la fuerza para poder sacarlo de allí. Y no encuentra la manera, así que toma la decisión de tomar una pala y empezarle a echar tierra al caballo. Y cuando el caballo siente que la tierra le cae encima, el caballo se sacude y la tierra va cayendo. Y así fue llenando el pozo donde estaba el caballo hasta que pudo sacarlo. Tal vez hoy estés en un pozo y tal vez en la vida o las circunstancias o personas te estén echando tierra. Sacúdete, dile al que está a tu lado ahí, sacúdete. Si estás solo, habla contigo y dices, me voy a sacudir. Esta tierra lo único que hará es generar una plataforma para poder ir adelante. Hay una existencia que Dios nos dio, que tuvo un inicio, pero tiene una eternidad. Y usted y yo determinamos a dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Pero vive ahora la encrucijada de la vida, disfrutándola porque tienes a Dios de tu mano. Y si enfrentas algún día la muerte, con gozo lo haremos porque estaremos con Él para siempre. Pero tenemos que no vivir bajo temor. No vivas bajo temor. Esto no significa que no te cuides. No significa que no tomes precauciones. No significa eso. Significa que el temor no sea el que gobierne tus decisiones. Levanta ahí tus manos. Déjame hacer una oración. 2 oraciones voy a hacer. La primera, por aquellos que todavía no están seguros de su salvación, que no saben si la muerte los sorprendiera, dónde irían a vivir, si en la eternidad con el Señor o en el lugar de tormento. Y hoy puedes abrirle tu corazón a Jesús para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y puedas estar asegurado con el seguro del cielo, con el seguro que nos da Jesús. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración ahí en voz alta, ¿dónde estás? Señor Jesús, en esta hora me acerco a ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Hoy reconozco que te he fallado. Hoy pido que tu sangre preciosa limpie todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Anota mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias por tu amor hacia mí y por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora Jesús es el Señor de tu vida, el Señor de tu corazón. Ahora quiero que levantes tus manos, todos los que están allí. Voy a orar porque aunque estés pasando dificultades en esta vida, puedes entender que tenemos un Dios que nos acompaña, que la vida es mucho más que la comida y que el alimento, que la vida es mucho más que el vestido. Jesús dijo, ¿por qué te afanáis? ¿Por qué se afanan por lo que perece? ¿Por qué se afanan por la comida, por lo que habéis de comer, beber? Cada día trae su propio afán. Vive en esta temporada el día a día. Si no aprendemos a vivir el día a día, nos vamos a afanar porque el futuro es incierto. ¿Cuándo finalizará esto? No lo sabemos, pero lo importante es que hoy Él está con nosotros. Levanta tu mano. Padre, hoy declaro una visitación especial de tu presencia. Señor, hemos clamado para que avivamiento, Señor, venga a nuestra vida. Señor, declaro en cada casa, en cada hogar, la presencia tuya ministrando de una manera gloriosa. Espíritu Santo,
toma, Señor, la vida, llévate toda angustia, llévate todo desespero, toda preocupación. Padre, en el nombre de Jesús, que la presencia tuya se haga manifiesta, Señor, de tal manera, Padre, que un abrazo de parte tuya venga sobre cada uno de los que están viendo, Señor, esta palabra. Reciban ahora una visitación de Dios ahí en su casa, ahí en la sala donde está, en el nombre de Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo viene ahora sobre su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, a un derramamiento del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, Señor, profetizando, Padre, de una manera gloriosa. El poder tuyo viene, Señor, trayendo sanidad al que está enfermo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, porque tú lo haces, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por esta palabra, porque sé que marcará la vida y la eternidad de muchos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que te animo para que puedas ver algunos anuncios y nos vemos en los altares familiares y en los tiempos que tenemos en semana. Bendiciones.